un tema que lo hayamos leído. Yo no sé si ocurrió así. Ese es el título que le he puesto al sermón de esta mañana. No sé cómo ocurrió exactamente, pero yo sé que ocurrió. Y vamos a hacer, como en las películas, un flashback, es decir, iremos para atrás y para adelante en los días del jueves por la noche hasta el sábado por la noche de aquel mes de abril, de aquel mes de Nisan, de aquellos días de la Pascua, desde que cenan en aquel segundo piso Jesús y 12 discípulos hasta el día en que Jesús está muerto. Jesús, en Mateo 26, 29, con toda la mesa puesta, con todos el vino y todo lo que era el pesaj. El pesaj era el plato que tenía todos los elementos que representaban la liberación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, aquella noche no era una mesa donde se iba a celebrar una liberación, sino aquella noche, aquella mesa tenía sabor a despedida y tenía olor a Dios. Fijaros como dice en el versículo 29 Jesús, y os digo que desde ahora no beberé más. Está diciendo que ya sus días se han acabado aquí. Pero no es un adiós definitivo, sino que dice, no beberé más hasta aquel día. Es decir, aquí ya se ha acabado su misión, estaba a punto de cumplirla, era la última noche, la última cena que él estaría con sus discípulos aquí en esta tierra. Pero hizo una promesa, hasta aquel día, es decir, que iba a haber un día, que iba a haber una posteridad, que nuevamente se iban a juntar los discípulos con él en otra mesa, en otro aposento alto, en otro segundo piso, que es lo que era el aposento alto en las terrazas. Era un piso que estaba encima de las azoteas en Galilea, que era fresco y que allí se podían proteger del calor. Esa noche, en esa ciudad, no hacía calor precisamente, era una noche fría. Y allí al lado de las lámparas de aceite, el Señor dijo e hizo esas promesas. Me iré, pero volveré. Volveré para otro día. Nuevamente os llamo la atención para que sigamos adelante. Día y medio después, Jesús, aquel viernes a las 3 de la tarde, dando una gran voz, exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, acógelo. Y diciendo, todo se ha cumplido, expiró entregando el espíritu a Dios. Todas esas acciones, todos esos recuerdos estaban frescos en la mente de los discípulos. Los discípulos, no sé si ocurrió así, pero puedo pensar que ocurriera de esa manera, estaban juntos en ese aposento alto el sábado por la noche, un día después de la muerte de Cristo, y allí se reunieron 12 hombres, acobardados, frustrados, lamentándose de su comportamiento de hacía escasas 24 horas. Hay alguien que está hablando a los 12 y que les podría estar diciendo, no nos extrañó que viniera a nosotros 3 veces con aquella cara de angustia. Y aún me pregunto cómo pudimos volver a dormirnos. Esa era la voz de Juan, que hablaba al abatido grupo de discípulos aquella interminable noche del sábado. Contaba con vergüenza propia y ajena lo ocurrido la noche del jueves en el huerto del Getsemaní, mientras el maestro oraba a un tiro de piedra. El maestro, Jesús, siempre les había sacado de apuros. Habían visto a su lado maravillas y habían experimentado situaciones
que nunca más podrían olvidar. Habrían visto cómo muchos demonios habían salido de personas que estaban desahuciadas. Y Jesús siempre, 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 en su semblante había un gozo especial. Había en su rostro una paz que hacía que su persona fuera un rayo donde todo el mundo quisiera ser atraído por él. Pero aquella noche del jueves, el semblante del Salvador era pálido. Su voz estaba rota. Él estaba con un sudor frío. Aquel clamor a gritos, todo eso a los discípulos les era absolutamente desconocido. Nada en aquella noche de luna llena en aquel huerto entre los olivos fue normal. Y aún así, ese sábado por la noche, se preguntaban cómo podían haber seguido dormidos. La respuesta a todo esto la vamos a encontrar. Y os la voy a adelantar precisamente en unas palabras de Jesús en la cena. En Mateo 26, 31, encontramos una de las profecías que iban a cumplirse esta noche. Y precisamente la actitud que tuvieron y que se estaban reprochando unos a otros y lamentando aquel sábado por la noche fue la causa de lo que Jesús les profetizó estando con ellos el jueves por la noche. Dice así en el versículo 31 de Mateo 26. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, fijaros que dice la palabra todos, los 12, no se salvó ni uno, todos vosotros os escandalizaréis. Ya veremos el escándalo que ellos tuvieron. Fue un escándalo lo que ocurrieron para su manera de pensar y su manera de ser. Todos escandalizaréis esta noche porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño, es decir, ellas, serán esparcidas. Hay una causa principal. El escándalo y la dispersión de las ovejas tienen su raíz y su causa en lo que iba a pasar al pastor. Pero ellos no entendían nada, ni lo entendieron. Fijaros la reacción ante esas palabras del versículo 31. La reacción se hizo esperar entre los 12. ¿Y quién habló? Pues como ha dicho Juan Andrés, el bocazas de turno. ¿Y quién era el bocazas de turno? Pedro. Pedro era una persona que, a pesar de haber estado con Jesús, era impulsivo. Era la típica persona que quería ayudar a su maestro. Y si el maestro hacía lo que él no creía que debía hacer, él se adelantaba impulsivamente y decía o le decía lo que tenía que hacer. De esta manera también ocurrió. En el versículo 33, Pedro contesta a Jesús. Fijaros, tener en mente lo que ha dicho Jesús. Heriré al pastor y todos vosotros seréis escandalizados y seréis dispersos. Sin embargo, en el versículo 33, Pedro le contestó respondiendo, aunque todos se escandalizaren señalando a todos ellos, por causa de ti, yo, ¿veis? Yo, cuando queremos hacer las cosas en Cristo, siempre exhibimos nuestra justificación propia. Yo voy a tener fuerzas para hacer las cosas. Y ya verás cómo estos se van a dispersar. Y tú como Jesús no vas a tener razón. Yo voy a estar y voy a permanecer, y aunque todos estos estén, yo no. ¿Y sabéis lo que le dijo Jesús? Le puso los pies en la tierra. ¿De verdad? Fijaros lo que dice el versículo 34. Jesús le dijo, dándole a conocer a Pedro que el propio Jesús conocía a Pedro mejor que él a sí mismo. Verdaderamente te digo, Pedro,
que esta noche, esta misma noche, no mañana ni pasado, no, esta misma noche, antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. En Juan 13:37, el apóstol Juan 13:37 habla de la misma escena, pero con un bravucón Pablo diciendo no de escandalizarse y de negar, sino que habla dice, yo pondré mi vida por ti. Y Jesús le responde de la misma manera. En el versículo 37 dice, Pedro, ¿mi vida vas a poner por mí? ¿Tu vida vas a poner por mí? Mira, te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pedro se molestó muchísimo. Creía que Jesús le estaba probando y que se molestó mucho porque para él estaba cuestionando la lealtad que le profesaba. Y con valentía, no exenta de soberbia, Pedro respondió a su maestro, versículo 35, aunque sea necesario, yo moriré contigo. No te negaré. Y este era Pedro. No solamente cogió e hizo y provocó esas palabras, sino que enalteció el ánimo de los demás y todos los demás dijeron lo mismo. Se comprometieron con el Salvador a que todos iban a dar su vida por él. Todos. Y recalco todos, porque el versículo 33 hablaba por boca de Jesús de que todos los 12 esta noche me ibais a abandonar. Y aquí en el versículo 35 habla al final y todos los discípulos dijeron lo mismo que Pedro. ¿Y qué era lo que dijo Pedro? Pues que no me voy a escandalizar, que mi vida daré por ti si es necesario. Y bueno, así quedó la cosa. Pedro pudo comprobar horas después quién tenía razón, Jesús o los discípulos. Aquel arranque de Pedro fue después el motivo de uno de sus episodios que él tendría en su mente durante mucho tiempo. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Cómo acabó estos pasajes que hemos leído del versículo 33 al 35? Bien, fueron a Getsemaní, Jesús se fue a orar y ellos, viéndole como estaban, viendo que estaba sudando sangre, se quedaron dormidos. Una vez fue a buscarlos y estaban dormidos. 2 veces fue a buscarlos y estaban dormidos. Y a la tercera vez, ya. Pero les había dicho, velad y orad, porque la carne es débil. Y no sabéis lo que va a pasar ahora, y estáis dormidos. No habéis velado y no sabéis lo que viene, ni estáis preparados para ello. Y ellos estaban dormidos, recostados entre los olivos. Había pasado ante ellos la lucha que tuvo Jesús de abandonar a la humanidad a su suerte o bien dar su vida en rescate. Y ellos eran testigos de excepción, unos más cerca y otros más lejos, pero tanto los 3 íntimos como los que estaban detrás quedaron dormidos. Pasó esa escena delante de ellos y ellos estaban dormidos. Eso es un aviso a navegantes, porque eso nos puede pasar a nosotros. Puede ser que estén pasando cosas importantes a nuestro lado,
Puede ser que Jesús esté luchando por nosotros y nosotros estemos recostados espiritualmente en un olivo. Jesús puede ser que, como dijera a sus discípulos, velad y orad. Sin embargo, nosotros tengamos los sentidos embotados y estemos cansados y somnolientos. Y no veamos lo que está pasando. Y está pasando a nuestro lado, a escasos centímetros, a un tiro de piedra, como dice la Biblia. Jesús los tuvo que levantar. Despertaros, levantaros, porque no sabéis lo que viene y qué es lo que venía. En el torrente de Cedrón, que es donde estaba el Valle de los Olivos, por allí se veían venir una turba con antorchas que rompía la oscuridad de la noche y una muchedumbre, una jauría de lobos humana, ávida de sensaciones y que se acercaban. Esa jauría enfurecida tuvo unas palabras con Jesús. Jesús les dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y contestó: yo soy. La divinidad refugió a través de la humanidad. De tal manera que cuando dijo yo soy, todos cayeron como muertos. Todos. Y eso lo vieron los discípulos. Pero la muchedumbre volvió a levantarse. Y volvieron a Jesús a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y nuevamente la misma situación. Pero estaban ellos, hablábamos antes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba muy lejos de esa turba. Esa turba estaba endemoniada y poseída por Satanás. Porque, como había dicho Jesús un momento antes, es la hora de las tinieblas. El hecho es que se acercaron a Jesús y sacaron cuerdas. Sacaron cuerdas y empezaron a atarle. Y él no se resistió. Los discípulos no entendían nada de ese comportamiento. No sabían cómo responder. Estaban absolutamente confusos. No podían entender la conducta de Jesús. Cómo hacía 2 minutos, habiendo dicho con su palabra yo soy, habían caído como muertos y sin embargo ahora se dejaba apresar. Los discípulos no entendían cómo con una palabra de su boca no caían al suelo. No entendían esa humillación que estaba a punto de ocurrir. No entendían esa situación. La jauría humana se apoderó de Jesús después de un beso traidor. Se quedaron los discípulos al ver las manos de su maestro atadas, se quedaron horrorizados. No entendían a Jesús, no entendían su misión. No entienden el comportamiento de Jesús. ¿Y por qué no lo entienden? Porque estaban dormidos, porque no habían velado en su momento y porque no habían tenido el refrigerio de la presencia del Espíritu Santo. Por eso todo les parecía confuso, no sabían. Entonces Pedro, ¿cómo no? Pedro, el mismo de siempre, el que quiere siempre, en todo momento y ocasión, ayudar al maestro, indignado y hecho una furia, y airado, en un gesto impulsivo, como todo él, sacó la espada y, como ha dicho Juan Andrés previamente, lanzó un golpe certero, con intención, intentando abrir la cabeza en dos de aquel criado del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, en un gesto instintivo, echó la cabeza para atrás, pero no pudo impedir y no pudo evitar que la espada le rebanara limpiamente de un tajo la oreja. Al ver Jesús
lo que había hecho Pedro. Ahora sí, estaba fuertemente atado, porque quien hizo esos lazos eran militares que estaban acostumbrados a hacer lazos y atar manos. Pero Jesús, en ese momento, al ver lo que estaba sucediendo, él sí, ahora sí, se desató él por sí mismo, porque tenía que hacer un acto y una enseñanza a los discípulos. Y entonces, con la inmediatez del momento, Jesús se quitó las ligaduras, cogió la oreja e inmediatamente la sanó y la puso en el sitio de donde se había caído. Y con unas palabras que las conocemos todos: Pedro, guarda tu espada, pero que yo las voy a actualizar, que podrían ser las siguientes: Pedro, no quiero violencia, pues quien llama a la violencia es devorado por ella. ¿No crees, Pedro, que si necesitara ayuda, no os la pediría a vosotros? Tú me quieres ayudar, sois 12 contra 50. ¿No crees que yo pediría a mi Padre 12 legiones, 12 como vosotros sois 12, yo pediría 12 legiones y mi Padre me mandaría 12, no 12 ángeles, sino 12 legiones, que son muchas veces 12, para librarme de ellos? Pero entonces, Pedro, si eso fuera así, ¿cómo podría cumplir yo la misión para la que he venido? ¿Cómo se iban a cumplir las Escrituras que decían que las cosas debían ser hechas así? El apóstol dice, San Mateo, dice: ¿cómo si no he de beber yo la copa que mi Padre me ha dado a beber? Esa copa que en Getsemaní ya había decidido tomar. Jesús aceptó, pero los discípulos no aceptaban la situación. Jesús había estado orando, había estado gritando al Padre, había estado clamando por fuerza, y cuando clamó así, un ángel del Señor lo vino y lo fortaleció, lo cogió, lo abrazó, le puso en el cuello y señalándolo con un dedo en el cielo, le dijo que el Padre y todos estaban interesados y que después de eso su sitio le estaba esperando a la diestra del Padre. Jesús se levantó de ahí absolutamente lleno de fortaleza, de una fortaleza especial y espiritual, una fortaleza de la que carecieron los discípulos por estar recostados, orando, no, durmiendo mientras pasaba eso. Por eso no entendían todo lo que estaba pasando, no entendían la misión, ni entendían por qué Jesús se estaba comportando así. No entendían la misión de Jesús. A pesar de esas palabras, de lo que Jesús les estaba diciendo, en la mente de los discípulos se debatía la pregunta: ¿pero por qué no se salva a él y a nosotros también nos salva? Si él tiene medios y tiene modos para salvarnos. Pero Jesús leía sus pensamientos y entonces le respondió a esos pensamientos. Y le respondió con estas palabras. Si queréis, estas palabras están recogidas en Mateo 26, en el versículo 54. Y ahí Jesús le responde a esos pensamientos que se debatían en la mente de los discípulos. Si realmente me salvo yo, y si realmente os salvo a vosotros, ¿cómo entonces se van a cumplir las Escrituras? Si os salvo a vosotros y me salvo yo, no se cumplirán. No se podrá cumplir lo que dijo la Escritura de que era menester que todo esto ocurriera de esta manera.
Esto era uno de los engaños de Satanás. Cuando estaba clavado en la cruz, ¿qué es lo que le decían? Baja de la cruz, sálvate a ti mismo y creeremos en ti. Esa misma pregunta es la que Satanás había anidado en la mente de los discípulos. Y Jesús la respondió con estas palabras. Pero no, ellos seguían sin entender. Seguían sin comprender, porque en su mente seguía esa pesadilla, esa pesadez. El Espíritu Santo no estaba en ellos. Estaban haciendo y diciendo y viviendo con sus fuerzas y no podían salir victoriosos. No podían entender no solo aquellas palabras que les dedicó Jesús, no podían entender su conducta. Y en sus mentes, fijaros, y en sus mentes llegaron a culpar a Jesús por someterse a aquella jauría humana, por no reducirlos a la nada. Y a medida que el Espíritu Santo no está en una persona, se llena la mente por el otro. Y cuando el otro se llena y se posesiona de nosotros, que nos decimos cristianos, se suelen venir sentimientos entremezclados. ¿Qué es lo que pasó con los discípulos? Sentimientos de miedo, sentimientos de indignación se entrecruzaron y estaban llenos, por un lado, de miedo ante esa situación, ante ver a su maestro atado y prendido, y estaban enfadados porque su maestro ni se había salvado, ni les había salvado a ellos. Y eso suponía una humillación para su maestro y una humillación para sí mismos. Por lo tanto, Pedro, otra vez Pedro, propuso a los 12 que se salvaran a sí mismos, fijaros. Y entonces, los 12, siguiendo esa sugerencia, versículo 56, siguiendo esa sugerencia, no hicieron otra cosa, nada más que cumplir las palabras que Jesús les había profetizado en el capítulo 31. Vamos al versículo 56 de Mateo 26. Pero todo esto es hecho para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, cuando Pedro hubo hecho esta sugestión, todos, fijaros que siempre dice en estos versículos, todos los discípulos, dejándole. Debe ser triste para Jesús ver que los 12 le dejan. Si ya es triste para Jesús tener que soportar esa carga, notar que los discípulos le dejan y además que huyen como cobardes, debió ser muy duro para el Señor. Así se cumplió lo que habíamos dicho. El pastor fue herido, fue aprehendido y los discípulos fueron y escandalizaron. Porque se escandalizaron. Para ellos fue un escándalo que su maestro fuera cogido. Fue un escándalo total aquella humillación. Ellos pensaban que Jesús era el Mesías prometido, ese Mesías militar que iba a salvarles del yugo romano. Y después de 3 años y medio, están delante de un Mesías que está atado de pies y manos, ante un ser doliente y sufriente, y todo eso para ellos es algo que no entienden, es algo que les escandaliza. Por eso fueron esa noche escandalizados. Y en un acto cobarde, todos salieron corriendo y huyendo de aquel escenario, dejando a Jesús completamente solo, con esa turba enfurecida. No hubo distinción alguna, ni entre los más íntimos, ni entre los más valientes. Ni uno solo quedó. Todos huyeron.
todos se escandalizaron, todos abandonaron a Jesús. Salían corriendo, se marcharon de allí y Jesús fue rodeado por la turba y llevado, conducido, y apenas caminaba lentamente, y fue conducido al palacio de Caifás. Pero dos de esos discípulos lo seguían desde lejos. Eran Pedro y Juan. Cuando llegaron al escenario, Juan era conocido de los sacerdotes y sabían que era uno de los discípulos de Jesús. Y lo dejaron entrar, pero lo dejaron entrar con una intención. Lo dejaron entrar los sacerdotes con la esperanza de que, viendo la humillación de su líder, lo repudiara y repudiara la idea de que era el Hijo de Dios. Esa fue la causa y el motivo por el cual dejaron entrar a Juan en el palacio del sumo sacerdote. Pero Juan habló en favor de Pedro y también obtuvo permiso para que él entrara. Jesús, por su parte, estaba en el centro del palacio y luego había en una puerta abierta de gran tonelaje y grande, estaba conectada con el atrio, que es el patio. Dentro no hacía frío, pero fuera sí. Pedro se mezcló con unos seguidores intentando que no fuera conocido. Y entonces hacía frío en esa noche y se encendió un fuego. Y entonces Pedro negligentemente se juntó con ese grupo de gentes. Pedro, como hemos dicho, no quiso que lo reconocieran, no quiso dar un paso al frente como Juan, que a Juan no le importaba que le reconocieran como un discípulo. Pedro quiso hacer todo lo contrario, quiso pasar desapercibido, quiso no ser reconocido, pero lo que son las cosas, pasó todo lo contrario. Precisamente al acercarse a ese fuego, el resplandor del fuego, la luz del fuego en el rostro de Pedro hizo que llamara la atención de una mujer que cuidaba la puerta. Y al ver ese rostro iluminado, le lanzó a Pedro una mirada escrutadora. Ella había notado que había entrado Pedro con Juan y observó la cara que tenía Pedro. No era una cara ávida de experiencias o a ver qué pasaba, no, era un rostro absolutamente abatido. Y eso la hizo dudar. Pensaba que podía ser uno de los discípulos. La curiosidad de esta mujer hizo mella y hizo que le lanzara una pregunta directa a Pedro. Oye, ¿no eres tú uno de los que seguían a Jesús? ¿No eres tú un discípulo de Jesús? La pregunta directa a Pedro justamente hizo lo que Pedro no quería: hacer que todos los rostros se fijaran en él. Y Pedro se sorprendió y quedó confundido. Ahora se encontró con que muchos ojos estaban fijos en él. Él, para salir del paso, hizo como que no entendía, pero ella insistió: tú eres uno de ellos, tú estabas con Jesús. Pero él se vio obligado a contestar ante tanta insistencia y dijo airadamente: mujer, no conozco al hombre. Versículo 72. No conozco al hombre. Esta era la primera negación. Y esa era la primera vez que el gallo cantó por primera vez. La escritora adventista Elena de White, al comentar en El deseado de todas las gentes, en el capítulo 73, esta escena concreta, hace el siguiente comentario que os hago.
Oh Pedro, ¿tan pronto te avergüenzas de tu maestro? Oh Pedro, ¿tan pronto niegas a tu Señor? Esa pregunta, esa observación también sirve para cada uno de nosotros, porque nosotros vamos a estar puestos en situaciones en las cuales vamos a ser probados. Vamos a ver si nos avergonzamos de nuestro maestro o si cuando nos señalan con el dedo vamos a coger y vamos a decir que no sabemos de qué me está hablando, o incluso ante la insistencia de las situaciones en las que nos vemos, vamos a tener que llegar a decir, no conozco a Jesús, no sé quién es. Y realmente, en algún momento, en un futuro, cuando comparezcamos delante de algún tribunal divino, se nos diga también, cuando pase nuestro nombre por delante, como Pedro hizo con Jesús, no conozco a este hombre. Fue la primera negación y la primera mentira, pero no la única. Y fue increciendo toda esta situación. El gallo había cantado, como digo, la primera vez. Pero la cosa fue a peor. La atención de la gente, un tiempo después, fue de nuevo atraída hacia Pedro. Y volviéndosele un seguidor, le acusó de ser otra vez un discípulo de Jesús. Antes mintió y negó, pero ahora, para zafarse de la acusación, no miente y niega, sino que también jura. No conozco al hombre, lo juro. Juró. Antes mintió y negó, pero ahora juró, negó y mintió. Pero hermanos, la misericordia de Dios es muy amplia. Y se le dio una tercera oportunidad. Y esa tercera oportunidad fue pasada una hora. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente cercano del que Pedro precisamente había cortado la oreja, le volvió a señalar con mirada escrutadora. ¿No te he visto yo a ti hace pocas horas en el huerto? ¿No estabas tú con el Nazareno? Y sin solución de continuidad le lanzó una acusación directa, con pruebas irrefutables, y le dijo, no solamente eres tú, sino que yo sé que tú eres, porque tú eres Galileo, y porque tu manera de hablar es como una de ellos. Al oír esto, Pedro se enfureció en gran manera. Y a pesar de que los discípulos de Jesús eran conocidos por la pureza de su lenguaje, y para justificar su comportamiento y su apariencia de que no tenía o que no quería saber nada de ese hombre que estaba allí, negó a su maestro, pero esta vez con sucias maldiciones y con despreciables juramentos. Pero a pesar de que nosotros seamos y actuemos como Pedro, negando de la peor forma a Jesús, negándole, Dios aún confía en nosotros. Aunque nosotros desconfiemos, neguemos de Jesús, Dios todavía confía en nosotros. Y Dios, aún en esa situación, vino en ayuda de Pedro. Y así, Dios puso un remedio, puso una línea roja a la tentación. Hasta allí llegó la tentación. Pedro estaba al límite de sus fuerzas, pero Dios es fiel en sus promesas. No dejará Dios que nadie sea tentado más de lo que pueda sobrellevar, sino que Dios es fiel. Y juntamente con la tentación dará la salida a la prueba para que podamos resistir. Y así actuó Dios en aquella ocasión con Pedro.
Fijaros, de la boca de Pedro estaban saliendo maldiciones, estaban saliendo soeces juramentos, y Dios puso una raya. Cuando estaba haciendo eso, ¿qué ocurrió? Se oyó inmediatamente el canto agudo de un gallo que cantaba por segunda vez. Al oírlo Pedro, el Espíritu Santo le llevó a su mente las palabras de Jesús, que le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pero pasaron más cosas aún. En ese mismo momento, o en ese mismo instante, mientras aún resonaban los juramentos en el aire, mientras el canto del gallo los acallaba, el Salvador, a que ese al que habían negado de esa manera, tuvo tiempo para desviar la atención de sus ceñudos jueces y se volvió hacia Pedro. Y Dios quiso que al mismo tiempo los ojos de Pedro fueran atraídos hacia los ojos del Salvador. En aquel semblante, Pedro leyó profunda compasión, sintió pesar, pero no hubo ni rastro de ira, ni rastro de condenación. Pedro no pudo más y salió de allí llorando amargamente. Corrió y corrió sin saber a dónde iba y sin querer saberlo. Durante aquella carrera aún tenía en su mente aquella mirada de Jesús de perdón y en su mente resonaban como martillos: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aún estaban frescas en su mente aquellas palabras proferidas a su maestro. El Espíritu Santo despertó su conciencia. Aquella mirada de compasión y perdón atravesó el corazón de Pedro. Pedro volvió otra vez a la escena donde estaban juzgando a su maestro. Una vez más le miró, pero esta vez tuvo que contemplar cómo una despiadada mano abofeteaba la cara de su Señor. No pudiendo soportar más aquella escena, salió nuevamente. Salió con las manos tapándose la cara y marchando entre la soledad y las tinieblas de la noche, sin saber a dónde iba, sin saber hasta dónde le llegaban los pasos, hasta que, de pronto, al levantar la cara, se encontró entre los olivos en Getsemaní. Allí donde horas antes Jesús había derramado su vida agonizante delante del Padre, allí mismo, entre aquellos olivos, Pedro cayó sobre su rostro y deseó morir. Y todo aquello ocurrió por haber dormido cuando Jesús le había invitado a orar y a estar despierto. No obstante, aquella dura prueba fue superada, porque Jesús, que sabía cómo iba a actuar Satanás, ya le anunció en la cena, en Lucas 23, 22, 33, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. El Salvador ruega por cada uno de nosotros, para que tu fe no falte. Hermanos, yo no sé si somos un Pedro, yo no sé si nuestra fe ha fallado, yo no sé cuál es la situación nuestra. Pero esta historia también es mi historia. Yo también soy Pedro, en el sentido de que a veces es muy posible que quiera enfrentar situaciones
con nuestras propias fuerzas, dejando a Dios de lado, sin hacer caso de sus advertencias. Y estoy pasando por la vida, dormitando, y me creo superior que las circunstancias. Pero cuando vienen las circunstancias, nos derriban y lo pasamos mal, muy mal como Pedro, y sufrimos mucho. Y nos encontramos como Pedro, corriendo, huyendo de nosotros mismos en medio de la soledad. Llena nuestra alma de tinieblas, sin saber a dónde ir. Pero en esas situaciones oscuras, tenebrosas, debemos siempre volver nuestra mirada a Jesús, quien siempre tendrá, como en aquella noche, una mirada amorosa, una mirada compasiva, una mirada que siempre nos dirá: yo estoy contigo hasta el fin de los días. No dudes de Jesús, porque como con Pedro, en las horas más negras, el Señor ha orado por ti para que tu fe no falte. Él ha rogado y Él ha muerto por ti precisamente para que no pases lo que pasó Pedro. Ojalá que tu vida sea una vida de victoria, que tu vida sea una vida de fe y que la fe no te falte, pero sobre todo que velemos y que oremos para que cuando venga la tentación estemos preparados. Este es mi deseo y mi oración para cada uno de vosotros. Gracias.